El Señor les bendiga en esta tarde. Una vez más, su hermano en Cristo, Emboy Ramón García, desde Bakersfield, compartiendo la palabra del Señor. Gracias, Joel, por el privilegio. Una vez más, lo quiero reiterar y agradecerte por esta oportunidad de comunicarme a los hermanos y amigos que nos están escuchando. Aquí, juntamente con mi familia, todos mis hijos, mi esposa detrás de mí, apoyándome en el ministerio, ya que no podemos estar juntos como otras veces lo hemos hecho, o como lo hemos hecho en el transcurso del ministerio que Dios nos dio. Al menos trato de conservar su imagen detrás de mí. Y estoy seguro que ellos están pidiendo por mí para que Dios nos ayude a seguir adelante. Una vez más, que Dios les bendiga en esta hermosa tarde en la cual nos acompaña en este precioso lunes que Dios nos dio. No importa si hay sol, si está nublado, es un día hermoso porque es un regalo que tenemos de parte de Dios. Me encanta oír las palabras o los comentarios en Facebook cuando dicen, por ejemplo, tienes un techo, tienes comida en tu mesa, entonces dale gracias a Dios, porque esto es una bendición de parte de nuestro Padre Celestial en estos días tan difíciles que nos ha tocado. Y precisamente quisiera leer la palabra del Señor, pero déjeme hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, nos ponemos en tus manos para pedirte que bendigas a cada uno de los que estamos congregados a través del Internet, que nuestro corazón sea tocado por tu palabra, que nuestra necesidad sea suplida, que el gozo de tuyo, Señor, sea nuestra fortaleza. Bendícenos, ayúdanos, permanece con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre Celestial. Y quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor que se encuentra en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14. Voy a estar leyendo los versículos 14 al 21. Estaré usando la versión Reina Valera, revisada de 1960. Para si usted él tiene otra versión en sus manos, al estar compartiendo, leyendo a la par conmigo, no se sienta confundido, puesto que estoy leyendo esta versión. Quizás usted tenga otra versión diferente, pero sin embargo es la misma, es la palabra del Señor. Y el mensaje para hoy yo le he titulado Un espíritu compasivo. Precisamente al decir esto me refiero a nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús, que con un espíritu compasivo decidió venir aquí a la tierra para ayudarnos, para llevarnos de regreso a nuestro hogar celestial. Un espíritu compasivo porque tuvo compasión de nosotros, ya que nos vio perdidos y extraviados como ovejas que no tienen pastor, y sin embargo él, el pastor de los pastores, descendió para guiarnos paso a paso, tomarnos de la mano en muchas ocasiones si es necesario, hasta que lleguemos a nuestra morada celestial. Y la Escritura dice de esta manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó de ellos los que estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, fíjese bien, y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Qué le parece? Un milagro, una maravilla de las grandezas que nuestro Señor Jesucristo hace y puede seguir haciendo si nosotros estamos dispuestos a creer, si nosotros estamos dispuestos a someternos a Él y a escuchar su voz y hacer lo que Él nos manda. Pero en esta ocasión nos dirigimos a nuestro Señor Jesucristo, nos enfocamos en Él, en el momento que Él, dice la Escritura, saliendo vio a la multitud
y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. En primer lugar, cuando vio la multitud, tuvo compasión. ¿Cómo vería nuestro Señor Jesucristo a la multitud en ese momento? Simple y sencillamente creo yo que al salir, al enfrentarse a esta gente, lo primero que fue ver los enfermos tirados en el piso ahí descansando, las mujeres, los niños ya fatigados del día, quizás fue un día caliente, asoleado, y estaban, fatigados. Y desalentados, quizás porque, como según podemos notar en lo que leímos, no habían comido y ya usted sabe cómo nos ponemos cuando no comemos. Al menos yo, si no como mis taquitos, si no como mis frijolitos, mi salsita, pues me pongo como no, ni quiere conocerme usted en esos momentos, pero es algo echando chispas por donde quiera que yo ando. Así que me recuerdo cuando yo venía del trabajo y mi esposa preparaba el alimento, ella siempre se esmeraba por tenerme la comida fresquecita, calientita, recién hechecita y esperaba hasta el último momento. Y cuando yo llegaba y no encontraba la comida ya preparada y lista, y si es posible servida en la mesa, me empezaba a molestar. No miraba más allá, me cegaba. No podía ver que había una muestra de atención especial para mí. Al contrario de eso, decía yo, se están tardando, no me están preparando la comida y empezaba a enojarme. Y mis niños se empezaron a dar cuenta. Y recuerdo mayormente al mayor, a Sergio, este que está aquí, el suéter rojo, que siempre llegaba con mi esposa y le decía, mami, mi papá tiene hambre, dele de comer. Me empezaron a conocer, sabían cómo me cambiaba mi carácter por causa del hambre, la necesidad de alimentarme. Y me imagino que Jesucristo miró quizás algunos pleitos y discusiones por ahí y tuvo compasión. Los vio con ojos compasivos. Se compadeció de cada uno de ellos y para empezar quiso solucionar el problema inmediato que estaba entre ellos. Dice la Escritura, y los sanó a todos. Qué tremendo, ¿no? Cuando venimos a Jesús buscándole, porque tenemos necesidad. Y puedo ver o podemos entender a través de su palabra que la gente venía a Jesús buscándolo por una necesidad. Habían oído de su fama, habían oído de sus grandezas que había hecho y trajeron los enfermos para que los sanara. Y Jesucristo cumplió sus expectativas, suplió su necesidad. Sanó a todos los enfermos. Qué tremendo, ¿no? Hoy en día estaba leyendo precisamente hoy en la mañana acerca de que en el mundo hay 200,000 muertes a causa del coronavirus. Y me dio tristeza, porque a tanta necesidad que tiene el mundo entero de una mano poderosa, de un Dios poderoso que supla su necesidad. Que puedan sentir el toque sanador y poder levantarse de la cama dando gracias a Dios por el milagro recibido. Bueno, a esa gente que logró ver a Jesucristo recibieron el toque divino, sanó a todos los enfermos. Pero hay algo más por ahí, hay otra necesidad más adelante, como podemos leer en el versículo 15, dice, y ya cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto, la hora ya ha pasado, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren algo de comer. Es una necesidad que no podemos eludir. El Señor puede sanarnos y podemos quedar sanos y no volvernos a enfermar, gracias a Dios, por años y años y años o hasta que nos moriremos de salud, simplemente amaneceremos ya con los ojitos cerrados. Pero el hambre es la que nunca se va. El hambre, cada vez que podremos comer a manos llenas una noche, una cena rica, y al despertar, despertamos con hambre. Almorzamos bien fuerte, a mediodía tenemos hambre, comemos otra vez y a la noche volvemos a tener hambre. Es una necesidad física que no podemos eludir. Y los discípulos se dieron cuenta y estaban preocupados por tanta gente que había. Según lo que nos dice la Escritura, ahorita volvemos a recordar el número de las personas que se encontraban alrededor de Jesucristo y de sus discípulos. Y estaban preocupados porque no habían comido. Ellos mismos, me imagino que tenían hambre. Ellos mismos sentían la necesidad y decían, pues ¿cómo comemos nosotros? Traemos un lonchecito, ¿cómo nos lo comemos si delante de tanta gente?
que se nos queden viendo. Señor, por favor, despídelos, a ti te van a hacer caso. Quizás habrán dicho algunos, ya les dijimos y no se quieren ir. Tú, Señor, que tienes autoridad, despídelos, mándalos para que se vayan y compren por ahí, que vayan a las casas y pidan alimentos y que les vendan el alimento y que coman y lo que nos alcanzan después. Pero es necesario que tú les digas que se vayan a buscar qué comer. Hoy en día, hermanos, hemos vivido una vez más, no es que quiera volver a traer la necesidad de este coronavirus que nos ha aislado, que nos ha apartado y que ha incrementado ciertas necesidades, y algunos hogares están pasando por necesidad, escasez, qué sé yo. Pero bendito sea nuestro Padre Celestial, que hay gente de buen corazón que se han sacrificado hora y tiempo para suplir esa necesidad, que han llevado el alimento hasta las casas de los ancianos, de las familias que no tendrían de otra manera el alimento diario, el alimento para ellos y sus familias. Y dice la Escritura que Jesús les dice en el verso 16 a los discípulos, y Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, denle ustedes de comer. Si ustedes se ponen a pensar un poquito, Jesucristo sabía lo que estaba diciendo. Sabía que los discípulos no tenían nada para dar de comer y sabía que había mucha gente y que todos eran quizás muy comelones, pero Jesucristo estaba probando la fe y el corazón de sus discípulos. No tienen por qué irse esta gente. Ustedes, denles de comer ustedes. ¿Qué pasaría si a nosotros nos dijeran algo semejante, teniendo una multitud? Por ejemplo, los pastores, que tenemos una congregación enfrente de nosotros y que la congregación no se quiera ir, está tan contenta en la iglesia, participando y jugando y conviviendo, los niños, los jóvenes, los adultos, y luego de repente llega la hora de la cena y llegan los encargados de la iglesia, los líderes, y hermano, pastor, ya dígale a la gente que se vaya, ya es noche y no hay que comer, tienen hambre de seguro, que se vayan a sus casas a comer. ¿Qué haríamos nosotros, hermanos, si el pastor dijera, ¿por qué no se tienen que ir? Estamos bien contentos, denle ustedes de qué comer? ¿Cuál fue la respuesta de los discípulos? Presentaron su necesidad. Leemos en el verso 17 y dice, y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Fíjese bien, 5 panes y 2 peces. Y dijo Jesucristo, tráigamelos para acá. Para empezar, 5 panes y 2 peces. Oiga, yo solito me lo receto. A mí me encanta el pescado doradito y 2 panes, en un 2x3 con un vaso de agua si no hay más. Preferiría una Pepsi, pero un vaso de agua supliría mi necesidad. Satisfecho, pero ese alimento que los discípulos tenían era para una sola persona, para suplir una necesidad. Señor, ¿qué es tanto es para tanta gente? No tenemos para darles a estas multitudes. Y Jesucristo los miró y les dijo, tráiganme esos 5 peces, tráiganmelos para acá, esos 2 peces, y esos 5 panes. Tráiganmelos, yo me encargo de ello. Y la palabra del Señor nos dice que Jesucristo vio esa necesidad y los probó en ese momento. Porque cuando Jesús nos confronta a la necesidad, está probándonos para ver qué podemos hacer. Me recuerdo la historia de William Booth, que un día nuestro fundador de la Iglesia Ejército de Salvación salió un día a caminar allá en Londres, Inglaterra, y fue lo llevaron allá por los puentes y encontró familias, personas durmiendo, viviendo ahí en esa área por tiempo, y regresó preocupado y triste y juntó a su gabinete, a sus líderes, y les dijo, ¿sabían ustedes que hay gente viviendo debajo de los puentes? ¿Sabían ustedes que hay gente con hambre en esos lugares? Y le dijeron, sí, señor, siempre ha habido. Sí, William, siempre ha habido gente ahí viviendo. Y les dijo William Booth, ¿y por qué ustedes no han hecho nada? Cuando Dios nos confronta y nos presenta una necesidad, es porque espera que nosotros hagamos algo. Es por eso que la iglesia debe de sentir la responsabilidad de suplir la necesidad de aquellos que están sufriendo. Entonces vemos que Jesús se une a los discípulos para ayudarlos, y les dice, tráigame estos panes. Él tiene la respuesta, Él sabe cómo ayudarnos. Y en el verso vemos entonces
que nuestro Señor Jesucristo dice, y entonces mandó a la gente, en el verso 19, recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y sus discípulos a la multitud. Y déjenme cerrar ese punto con el verso 20, que dice, y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. De los panes y los pocos 2 peces y los 5 panes que había, el Señor Jesucristo los multiplicó de tal manera que dice que comieron todos y se saciaron. Y no tan solo eso, después de tener perdone que lo diga, una miseria para la multitud, se llenaron 12 canastas de lo que sobró. ¿No es Dios maravilloso? Dios siempre, a través de nuestro Señor Jesucristo, hace milagros de multiplicación de los panes. Esto lo vemos con Jesucristo en este momento, mas sin embargo, si nos vamos a la Escritura en los tiempos antiguos, encontramos, por ejemplo, a Elías, que fue con la viuda de Sarepta de Sidón. Y le dijo, tráeme de comer. Y le dijo ella, Señor, no tengo más que un puñado de harina y un poquito de aceite, y voy a hacerme una torta de pan para comérmela yo y mi hijo y morirnos. Y le dijo Elías, no va a suceder así. Tráeme primero a mí, y un vasito de agua, y luego harás para ti, porque Dios ha dicho que la tinaja de aceite no se va a acabar, ni la de la harina, hasta que Dios haga llover. Porque había la sequía en ese tiempo, porque por orden de Elías, que Dios le había mandado, no había llovido por 3 años ya, y había mucha escasez. Pero Dios le dio a la mujer, por su fe, hizo como Elías le dijo, y dice la Escritura que el aceite no se acabó, ni la harina escaseó, hasta que no hubo más para suplirla. Dios es grande, Dios es bueno, Dios es poderoso. Tenemos que creer, usted está en necesidad, yo estoy en necesidad, pero Dios suplirá nuestra necesidad. Y dice el verso 21 para concluir, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Por eso les decía que el alimento que los pobres apóstoles tenían era una miseria. 5 panes y 2 peces para 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Si usted hace matemáticas, 5,000 hombres, y si todos estaban casados, son 5,000 mujeres. Pero digamos que no todos estaban casados, pero también había mujeres que no estaban casadas. Entonces eran más de 10,000 adultos, más sin contar los niños y los jóvenes que andaban por ahí. Era una multitud, hermanos, era muchísima gente. Y Dios suplió la necesidad de todos ellos. Los sanó y los alimentó, porque Dios es poderoso para suplir toda necesidad. Y ese es el pensamiento para esta tarde. Yo le invito que busque a Jesús, que lo siga, que pacientemente espere en Él, y Él suplirá cualquiera que sea su necesidad. Que Dios me lo bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.